Hola a todos y bienvenidos al análisis de Sonic Tapes. En estas cintas veremos una versión bastante grotesca de Sonic, donde su actitud se verá afectada debido a la presencia de una peligrosa deidad. La primera cinta lleva por nombre House Footage. El video comienza con Sonic frente a Eggman, quien yace en el suelo, muerto y con cortes en el cuerpo, siendo Sonic el responsable de su muerte, a juzgar por la cara que tiene. La escena se ve interrumpida para mostrar una alerta de emergencia, indicando que una amenaza desconocida ha estado causando daños a las personas de la zona. En el último día se han producido varias mutilaciones y personas denunciadas como desaparecidas. Las autoridades están investigando actualmente. Estar alerta, cierra las puertas, ventanas y ármate. Prepárate para un encuentro cara a cara con esta amenaza. La escena cambia nuevamente mostrando cámaras de seguridad de una casa, vigilando tanto la parte exterior como el interior. La cámara exterior detecta una parte del cuerpo de una figura reconocida como Sonic, quien es identificado como la amenaza en la zona. Al cambiar a las cámaras internas, se oye el sonido de un vidrio rompiéndose, señalando que Sonic ha invadido la casa. Se observa a Sonic subiendo las escaleras hasta llegar a una habitación. A pesar de haber seguido las recomendaciones de cerrar puertas y ventanas, el propietario de la casa no pudo evitar ser asesinado por el erizo azul. El siguiente video lleva por nombre Sonic el erizo, y a diferencia del resto de videos, no es una cinta, sino una animación que muestra por qué mataron a Eggman. Aparece el icónico personaje sentado y hambriento hasta los huesos, sacando de su caja de almuerzo un pequeño pájaro celeste muerto, el cual devora sin piedad. Los animales del entorno saben que Sonic es una amenaza para ellos, y cuando se presenta ante dos, uno intenta hacerle frente, hasta que recibe un combo en el hocico. Después, Sonic hace trizas al robot que contenía un pequeño cerdo en su interior, devorándolo al quedar indefenso. Observando la cantidad abrumadora de presas a su disposición, Sonic elimina a todos ellos. La escena se desplaza para mostrar a Eggman colocando un animal dentro de uno de sus robots, hasta que llega Sonic culpándolo por colocar su comida en pedazos de chatarra, habiendo consecuencias por ello. Finalmente, Sonic acaba con la vida de Eggman, cuyo destino ya había sido revelado en la cinta anterior. El siguiente video, titulado Zorro de dos colas, comienza con el conocido personaje Tails durmiendo en una cueva. Su sueño se ve interrumpido por la inesperada llegada de Sonic. Luego de esta escena, aparece un reporte que dice: durante las últimas 3 semanas, ha habido un número exponencial de denuncias de personas desaparecidas. Varios de estos informes consisten en personas que fueron sacadas de sus hogares. Actualmente hay 946 personas desaparecidas en el área del condado de Hilltop. No se ha recuperado el cuerpo de ningún individuo. Se han enviado grupos de búsqueda al desierto de Hilltop, pero muchos también han desaparecido. El público está histérico y el gobierno local no sabe qué hacer. Las imágenes que estás a punto de presenciar fueron recuperadas de una cámara que estaba enfocada en uno de los miembros del grupo de búsqueda. Actualmente se desconoce su paradero. La cámara fue encontrada junto a rastros de sangre que conducían al bosque. La cámara tenía fotos de Sonic durante el ataque. También ha habido avistamientos de una entidad volando por el cielo a altas horas de la noche. Han aparecido en internet imágenes de estas criaturas, pero el gobierno local se niega a reconocer su existencia. Sin ninguna explicación lógica para las desapariciones, muchos miembros del público creen que estas entidades son los secuestradores. Al final del video, se muestra cómo Sonic ha evolucionado con el tiempo, volviéndose cada vez más monstruoso y grande a medida que consume más víctimas. El siguiente video se llama Cry of the Forest, o Grito del Bosque en español. Comienza mencionando lo siguiente: el 14 de noviembre de 2006, un oficial de policía fue llamado para patrullar un área cerca del borde del bosque Hilltop. Los lugareños informaron haber escuchado fuertes gritos las últimas horas de la noche.
Estas son las imágenes recuperadas de la cámara corporal del oficial. Amir, hello, can you hear me? Are you guys there? What the hell is that? El cuerpo del oficial fue encontrado a la mañana siguiente, colocado sobre la estatua que aparece en las imágenes. Le extrajeron las entrañas, y aunque su cuerpo fue encontrado en menos de 24 horas después de la fecha que aparece en las imágenes, estaba gravemente descompuesto. Las autoridades que lo vieron afirmaron que parecía que el cuerpo se estaba convirtiendo en nada, lo que simboliza una descomposición anormalmente rápida. Cuando las autoridades regresaron al lugar de la estatua ese mismo día, no se le veía por ningún lado. Se ha recomendado al público que evacúe las zonas con un alto número de desapariciones, pero las imágenes no se publican para no causar más pánico. Al final de la cinta, se muestra a Sonic siendo mucho más grande. La apariencia de este Sonic podría estar asemejándose al de Godzilla. Los múltiples Tails encontrados son réplicas aliadas que hizo Sonic para que lo ayuden. El siguiente video lleva por nombre Una visión terrible. Comienza con Knuckles, dándose cuenta de que el entorno está desolado, hasta que descubre el cadáver del pájaro celeste que Sonic había matado al principio. A medida que avanza, se encuentra con Tails y le pregunta si sabe lo que está sucediendo, pero no recibe respuesta. Entre las visiones presentadas destaca una figura de gran relevancia, Moloch, una deidad históricamente asociada con sacrificios humanos y cultos oscuros. Moloch es conocido por ofrecer recompensas, poder o éxito a cambio de lealtad y sacrificios. En algunos relatos, se dice que tiene la capacidad de controlar el cuerpo de otras personas, manifestándose como una influencia directa que lleva a los individuos a realizar acciones que benefician a Moloch. En resumen, Sonic está bajo la influencia de esta deidad. También, Knuckles ve las Super Esmeraldas, con un mensaje que las presenta como su única esperanza. Estas esmeraldas son necesarias para que Sonic, en su forma corrupta, complete un ritual. Es crucial evitar que Sonic obtenga las esmeraldas, ya que hacerlo podría resultar en consecuencias desastrosas.
La cinta finaliza en este punto, con la duda sobre cómo es que Sonic pudo haber tenido contacto cercano con Moloch. La siguiente cinta lleva por nombre Chaos, y se observa a Knuckles caminando en busca de las esmeraldas. La escena se interrumpe por un reporte de Lagoon que dice lo siguiente: Sonic se ha vuelto demasiado grande y poderoso como para mantenerlo oculto al público. Los replicantes de lo que parecen ser Tails también se han extendido increíblemente. Esto ya no concierne solo a Estados Unidos. Sonic está evolucionando a un ritmo rápido, y si no se hace algo pronto, todo el planeta estará en peligro. Sonic ha exhibido velocidades increíbles, incluso en su inmenso tamaño. Sonic despejó la distancia de varios cientos de millas entre el condado de Hilltop y Station Square, en cuestión de segundos. Debido a su tamaño, la velocidad a la que viajaba creó una onda expansiva que devastó todo a su paso. Parecía no tener ningún interés en los civiles de Station Square. Caminó en el entorno, casi como si estuviera buscando algo, hasta que dejó escapar un grito mortal. Después de obtener la esmeralda, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Un ex asociado de Gun, Knuckles el Echidna, nos llamó la atención sobre un curso de acción interesante. En un momento dado, las super esmeraldas estaban en un inmenso pic de poder. Knuckles sugiere que mientras Gun se enfoca en evitar que Sonic adquiera más esmeraldas, regresará a la época de las super esmeraldas. Planea traerlas de vuelta para usarlas en Sonic. Con la muerte del Dr. Ivo Robotnik, y sin otros medios para detener tal amenaza, esta parece ser la mejor opción que tenemos. El número de personas desaparecidas hace tiempo que supera los miles, esto sin incluir la cantidad casi incontable de víctimas causadas por su simple movimiento de un lugar a otro. Ya hubo informes de secuestros de Tails en otros países, y muchas partes de Estados Unidos han declarado la ley marcial. Tememos lo que pueda hacer con el poder de esas esmeraldas. Que Dios nos ayude a todos. Al final del video, se ve a Knuckles parado sobre una plataforma etiquetada como Past, donde, al igual que en Sonic CD, experimentará el entorno en su estado pasado, intentando encontrar las esmeraldas para luego volver al presente y usarlas contra Sonic, ya que si él las encuentra primero, ¡todo terminó, señores! si encuentra las super esmeraldas y obtiene el estado Hyper, que le da invulnerabilidad y mayor fuerza, podrá acabar con el Sonic corrupto. Además, quién sabe, puede que en su viaje al pasado logre averiguar cómo Sonic tuvo contacto con Moloch. Esperaremos el lanzamiento de futuros episodios para continuar con esta historia. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.